Para entender las implicaciones que tiene la desaparición de organismos autónomos, particularmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, esta noche conversamos a distancia con el economista Ramiro Tobar. Buenas noches, Ramiro. Bienvenido a Punto de Referencia. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Escuchábamos a esta legisladora que hablaba que al desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones se perdería la autonomía y la independencia. No sé si realmente esto corresponda con la realidad, porque si bien tenía legalmente una autonomía, pero las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones fueron muy cuestionadas por no haber cumplido con una de sus premisas, que era combatir los monopolios, y por haber favorecido en algunos momentos justamente a los grandes consorcios de telecomunicaciones. ¿Se pierde la autonomía realmente? Mire, quisiera remontarme porque es necesario revisar desde el origen del instituto cómo ha sido su trayecto y realmente calificar si fue autónomo desde su origen hasta la actualidad. Hay que recordar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se creó por una reforma constitucional en junio de 2013. Ahí se creó todo el esquema operativo de este instituto, de este órgano constitucional autónomo, y claramente se señaló que tendría que tener sus decisiones propias y que debería ser imparcial. Posteriormente, y en la misma reforma constitucional, hubo un artículo transitorio. Fue el octavo transitorio, para que aquellos que estén interesados en verlo, donde se le da al instituto el retrato hablado de cierto concesionario de telecomunicaciones, de tal forma que desde su origen, quedó vulnerada su autonomía e independencia. ¿Por qué? Porque conceptualmente un organismo regulador, tal y como se describió en el texto de ese decreto y como ahora se ha dicho en tribuna, debe ser independiente en sus decisiones y en sus consideraciones, que deben ser estrictamente técnicas, técnico-económicas. Quiere decir que debería este cuerpo colegiado, decidir a quién regular por medio de una metodología técnico-económico-legal, determinar a quién regular, cómo regularlo, durante cuánto tiempo y con qué instrumentos. Desafortunadamente, y es necesario retomar esta experiencia, porque lo que se ha dicho por la oposición de una autonomía absoluta en su actuar, pues fue vulnerada desde el principio. En el principio se le dijo qué concesionario tenía que regular. Se le dio un criterio a partir de ese retrato hablado que enmarcaba a uno solo de estos. Después, un año después, viene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ya ha creado el instituto. Y ahí se le dice al instituto cómo lo va a regular, con qué instrumentos regulatorios lo va a regular, hasta dónde puede llegar. Incluso se le dicta qué tarifas le debe de aplicar en ciertos servicios fundamentales de interconexión. Entonces, lo que termina siendo el instituto es un ejecutor de una serie de artículos
en esa ley de telecomunicaciones del sexenio en aquel entonces, que fue del 13 al 2018, se le dijo a quién, cómo, ¿sí? Hasta dónde puede llegar. Incluso se le dijo qué elementos de la red de telecomunicaciones tenía, cómo los tenía que regular, qué obligaciones le tenía que imponer, y eso al margen de los criterios internacionales de delimitar a quién y cómo. Ramiro, ¿estás hablando Es, de un actor en específico? ¿De qué actor estamos hablando? bueno, del actor que hasta en aquel entonces era el operador histórico desde 1990, en México. Entonces, para no mencionar a concesionarios en lo particular, pero bueno, pues le dicen el histórico, el operador histórico de las telecomunicaciones. Se le dice quién a través de un concepto que se llamó preponderancia, y que los economistas, pues, nos sorprendimos porque ese criterio no estaba apoyado en una metodología técnico-regulatoria económica que lo soportara. Generalmente esa metodología migra a través de todo un análisis de mercado relevante y de análisis de competencia, como el que está en la ley federal en la actual ley federal de competencia económica, y no, se lo saltaron. A esa legislatura se lo saltó y le dijo: mira, es el que cumpla esto, lo vas a regular así, le Es- vas a imponer estas acciones, es- lo vas, a, le vas a fijar estas tarifas en estos servicios que prestan los demás concesionarios. Y desde entonces ha estado alrededor de la órbita de esos mandatos, cuando en realidad a nivel internacional un ente regulador tiene una metodología económica y decide en forma técnicamente sustentada, robusta, quién, durante cuánto tiempo, cómo y qué tarifas determinar. Esas tarifas que eran el que sus competidores no le pagaran ciertos servicios de interconexión, o terminó siendo inconstitucional, ¿no? eh, Entonces, a ese nivel, o sea, donde le fijaban qué tarifas debería de aplicar, se determinó posteriormente, ya estamos hablando del 2017, 18, era inconstitucional, y ya tuvo que hacer sus propios cálculos porque ya venían dictados en la ley. Entonces, eso no es una autonomía técnica. O sea, nació con un pecado original, ¿no? Y ahora incluso, no solamente eh, con la fusión, con esta creación de una nueva entidad, realmente se da un paso más de avanzada en nuestro entramado institucional regulatorio, porque nos coloca a la vanguardia de instituciones regulatorias que no tienen separadas las telecomunicaciones, que ya es un término ya como añejo, sino la economía digital, del resto de la economía en una sola entidad. Países como Países Bajos, España, Australia, Nueva Zelanda, que son considerados, pues, punta de lanza en materia regulatoria, son los que han concentrado en una sola entidad las facultades de competencia, y dentro de ellas con un solo criterio, para, tratar a todos los sectores por igual.
Para tratar de hacer un resumen de esto que nos contaste, Ramiro, son dos grandes conclusiones. Por un lugar, no se pierde autonomía porque no había autonomía realmente del IFETEL respecto a aquellos actores a los que tendría que haber regulado, sino más bien generó una serie de criterios ad hoc que beneficiaron a unos en contraposición de otros, incluido, por cierto, la posibilidad del Estado de hacer ciertas cosas, porque recuerdo este concepto del actor económico preponderante que evitó que, por ejemplo, el tema del Internet llegara a ciertos lugares porque estaba como exclusivo para ciertos actores ahí de las telecomunicaciones. Y la otra gran conclusión, el hecho de que esta fusión responde a, por lo que nos estás diciendo, las mejores prácticas internacionales. Exactamente. No estamos en una falta o a un margen institucional, sino que aprovechando esta simplificación orgánica hemos avanzado en crear una sola entidad a cargo de competencia, a semejanza de experiencias exitosas en países desarrollados, y que seguramente será un buen modelo a seguir. Ahora, respecto a lo que comentaba, un detalle solamente, en aquellos años, incluso a cierto concesionario de radiodifusión, se llegó incluso a decirle, ¿sabes qué? Este concesionario puede comprar todos los operadores de cable que quiera y nadie le puede hacer análisis de competencia. Mientras exista esto como preponderante, puede cumplir y comprar todos los operadores de cable. Y eso ha sido, hemos tenido consecuencias respecto a una elevada concentración en los servicios de cable y que en pocos operadores, ¿no? Pues sí, esa es parte de la historia que poco se cuenta, Ramiro Tobar Tanda. Muchas gracias por este análisis, estos minutos en Punto de Referencia.